Sancta et Immaculata Virginitas scribos te laudibus efferam nescium. Hola, yo soy Rubén de Gravia y esto es El Mundo de Rubén de Gravia. Hoy vamos a tocar un tema interesante que es la famosa maldición del gran maestre, el último gran maestre del Temple de Molay sobre Felipe IV el Hermoso. Pero para tener una idea de cómo va la cosa, tengo que empezar del principio y enumerarle un montón de cosas que va a llevar a esta particular maldición que hace un antes y un después en la historia del mundo. Parece mentira, pero así es. Resulta que en 1099 los cruzados toman Jerusalén, ¿verdad? Instigados por Urbano II, el Papa Urbano II. Godofredo Buñol y sus tropas, en las cuales había varios señores de varios lados, toman Jerusalén. Godofredo Buñol era un personaje particular, era un hombre de elevada estatura que usaba un mandoble como espada de mano. Bueno, cuenta la historia de que charlando un día con un emir, porque ellos también tenían algunos musulmanes aliados, este emir tira un pañuelo y poniendo la cimitarra el pañuelo se abre en dos, ¿no? Del filo tan impresionante que tenía la espada. Sin embargo, Godofredo pide que traigan un caballo. En el momento que traen el caballo, lo trae, agarra el mandoble y decapita el caballo sin mediar muchas palabras. Y era Godofredo Buñol. Cuando él toma a Jerusalén y le ofrecen la corona, él se niega porque según él no iba a usar una corona de oro donde su señora había usado una corona de espinas. Queda como protector de Jerusalén y después queda su hermano Balbino, como él sí toma la corona, en fin. Pero ¿qué va todo esto? Va que por ese entonces había 9 cruzados, entre ellos que los lideraba Hugo de Payns. Hugo de Payns y estos otros 8 compañeros deciden en 1118 crear la orden de los pobres caballeros de la orden, los pobres caballeros de Cristo del templo de Salomón, que vendría a ser la orden del temple, o los templarios. Resulta que pasaría un tiempo, casi 11 años, hasta que en el Concilio de Troyes, en 1129, le dieron la aprobación de la regla. Entonces, estos 8 caballeros, que junto con sus edecanes, en fin, y gente que estaba a cargo, en fin, de sus cosas, serían unas 50 personas, cuya finalidad era proteger los caminos de los peregrinos a Tierra Santa. Ahí empieza la historia de los templarios. 50 años después, o sea, al poco tiempo ya de aprobada la orden, la norma, la regla de la orden, estos crecen tremendamente, incluso superando en número a los caballeros teutónicos y a los caballeros hospitalarios. La cruz que se le da para que llevaran es una cruz patada, es una cruz especial. Y los sargentos usaban en vez de un manto blanco un manto negro. Pero esos son simplemente detalles. La orden, que era el símbolo de la orden, eran 2 caballeros montados un mismo caballo, la idea de que eran caballeros pobres, humildes, se va a hacer trastocada en la realidad. ¿Por qué? Porque los templarios resultaron ser una fuerza de élite, eran caballeros muy bien entrenados, pero que aparte tuvieron la inteligencia de potenciar sus fortalezas en varias áreas. ¿Por qué? Porque junto con el personal, digamos, combatiente, que vendrían a ser los propios caballeros, que eran monjes aparte, había un montón de otros hermanos que no combatían y que se dedicaban a otros tipos de funciones, ¿no? Había constructores, ya que ellos construyeron varias fortificaciones y en fin, y bueno, su valor ya quedaba demostrado en la Segunda Cruzada cuando le salvan la vida al rey de Francia, a Luis VII, Luis el Joven, de evitar que lo asesinaran. Eran extremadamente valientes. De hecho, en esa cruzada se perdieron 2 muy grandes maestres del temple, ¿no? O sea, eran hombres valientes que combatían sin importar qué, sin importar nada. Pero
también tenían otra faceta, ¿no? La de las construcciones. Tenían puestos de avanzada en todo lo largo de lo que era la protección de los peregrinos. Y tenían también, desarrollaron lo que sería el primer banco europeo, por llamarlo de alguna manera. Es decir, prestaban dinero a diferentes reyes, príncipes, en fin, nobles, y recibían por ese dinero una pequeña interés. Eso los volvió extremadamente ricos, o sea, aparte de ser muy buenos administradores. Eso llevó a la, mitología, que aparte toma Dan Brown en el Código Da Vinci, de que habían descubierto el Santo Grial o un secreto particular y que de esa manera habían puesto de rodillas al papado. En la realidad ellos eran extremadamente buenos administradores y muy buenos guerreros, pero resulta que su área de trabajo era la zona de pasaje peregrinos. Ahí construyeron varias amistades con emires y califas musulmanes, lo cual sería extremadamente beneficioso para ellos, ya que le permitiría tratar problemas, de negociaciones, ¿no? Hay una cosa muy importante: el hecho de que uno fuera cruzado no quería decir necesariamente que fuera templario. ¿Por qué? Porque el temple era una orden de caballería que no tenía mucho que ver con con el movimiento secular. Entonces, los cruzados tenían varios intereses y, bueno, los templarios a veces actuaban en cruzadas, a veces no. ¿Por qué les digo esto? Porque las cruzadas fueron desastrosas para Europa. Y eso se veía, porque cada vez la motivación era el orgullo de los reyes para lograr tener una presencia en Tierra Santa. Entonces, ese orgullo fue haciendo que se cometieran varios errores. Resulta que hay un rey muy importante de Francia, Luis IX. Luis IX de Francia, también conocido como San Luis Rey, se embarca en la Séptima Cruzada, que fue un desastre, a través de Egipto, y ahí queda prisionero por los mamelucos egipcios, que piden un rescate impresionante. Le perdonan la vida. La negociación con los templarios resulta en que, bueno, los templarios pagan el rescate al rey y el rey después les paga a los templarios y logran salvarle la vida. Lamentablemente se embarca en la octava cruzada, que termina con su vida. Aquí vemos un grabado de Doré llegando San Luis a las costas de Cartago, pues supuestamente el califa de Túnez se iba a convertir, no se convirtió en nada y terminó muriendo junto con dos de sus hijos. Entonces es acá cuando el rey de Francia es sucedido por su hijo. Resulta que para este momento el orden tenía una serie de castillos y controlaba varios puestos de avanzada desde Francia a, Francia en casi toda Europa, ¿no? ¿Quién sucede a Luis? Bueno, lo sucede Felipe el Audaz. Felipe el Audaz, o Felipe el Atrevido, empieza a gobernar Francia. Para esa época, y para que tengan una idea, estamos allá por el 1270, una cosa así, sí, 1270. Como un rey se sacaba encima a sus enemigos políticos, bueno, nombrando los herejes, en fin. Entonces, de esta manera, la tortura era algo común para lograr esas confesiones y para mantener a la gente quieta. No quieran saber lo que hacía ese pájaro que se ve ahí en el medio, ¿no? Lo que ven en el costado es una prensa de dedos que se usaba y se le ponían las manos, ahí se atornillaba y esos clavos pasaban las manos de la gente. Y después tenemos acá la cuna de Judas, que bueno, lo sentaban en
de esa pirámide puntiaguda. Entonces la gente confesaba cualquier cosa, ¿no? Y bueno, eso ya había sido usado contra los cátaros, que eran unos religiosos heréticos, y o sea, ya tener encima la idea de que eras un hereje era una buena herramienta para vos eliminar a tus enemigos políticos. Bueno, cuando muere el audaz, o sea, Felipe el Atrevido, lo sucede Felipe IV el Hermoso. Le decían Felipe el Hermoso porque el tipo, bueno, tenía ciertas cualidades, ¿no? Habían sus enemigos que había un obispo que decía que Felipe no era ni un ser humano ni una bestia, sino que era una estatua. Le decían también al rey de mármol, el rey de hierro, el tipo tenía una expresión que mantenía siempre fija y lo hacía, bueno, que sus enemigos sintieran cierta perturbación, ¿no?, frente a él. Felipe el Hermoso también era una persona muy orgullosa de su linaje, de los Capeto. Los Capeto venían gobernando Francia desde hacía casi 300 años y todos sus reyes habían tenido su descendencia y habían heredado sus hijos, o sea que eran extremadamente fértiles, y lo cual hacía que la gente se sintiera confiada. Y Felipe el Hermoso era particularmente orgulloso de su descendencia y de su abuelo, tanto que presionó y presionó y presionó al papado para que lo canonizaran, algo que pasó. ¿Qué pasa con este hombre, con Felipe IV? Es uno de los primeros, vendría a ser monarcas absolutistas, o sea, pasa de ser monarca feudal y según su pensamiento nadie estaba por encima del rey, ni siquiera el papa. Esto obviamente iba a llevar un conflicto con el papado, ¿no? ¿Por qué? Porque él, para lograr sanear las finanzas, ¿qué hacía? Bueno, uno para, digamos, cobrar impuestos, ¿no? Y morite de la risa de lo que eran los impuestos actuales, los impuestos de la época. Entonces, lo que hacía Felipe, mandaba a su recaudadora de impuestos y exprimía a la gente, sobre todo a la comunidad judía. La comunidad judía la exprimió, la despolió de tal manera que cuando ya no tenía nada más para despoliar, en 1306 lo expulsó del reino sin ningún tipo de problema. Una vez que ya no sabía dónde más sacar, a dónde encaró Felipe, y sí, al clero. Empezó a cobrarle impuesto al clero. Pero ¿qué pasaba? El impuesto al clero solamente lo podía exigir el papa, no un rey. Y ello llevó a un conflicto con el papa de ese momento, que era Bonifacio VIII. Y acá vamos a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque Bonifacio VIII, que la historia lo maltrata un poco, era un hombre orgulloso que primaba sobre su familia y que hizo enorme cantidad de enemigos en las familias patricias de Roma, porque casi todas las familias patricias tenían algún cardenal o un obispo. Bonifacio había sucedido a ¿cómo se llamaba? A Celestino V. Celestino V, que ustedes lo ven ahí sosteniendo la iglesia, era un eremita que fue un ermitaño que fue aclamado, o sea, fue elegido por el Papa por aclamación, algo que, digamos, no se vería después por mucho tiempo. Pero Celestino era un ermitaño, entonces cuando llega y ve la corrupción que veía en Roma, el tipo se horroriza a una medida impresionante. Y para que tengan una idea, él, por ejemplo, apoyaba mucho a los franciscanos, ¿no?, a los hermanos menores y a la regla de San Francisco de Asís. Y llegó un punto donde Celestino ya no aguantó, digamos, todos los pecados capitales que tenía dentro del Vaticano y renuncia. Algo que era insólito y que no se volvería a ver hasta hace unos años, cuando renuncia Benedicto XV, Benedicto XVI. Entonces, renuncia y ahí toma Bonifacio VIII el trono papal. Ahora, ¿qué pasa? Mientras Celestino era un hombre de iglesia, pero sobre todo era un ermitaño, una persona, digamos, que gustaba de la soledad y todo lo demás, Bonifacio era un patricio, tenía familia, era un animal político, y obviamente chocó de frente con las intenciones que tenía Felipe
o sea, Felipe el Hermoso, de que tributara. Entonces ahí se arma todo un problema donde llega un punto de que el Papa lo va a excomulgar a Felipe el Hermoso. Si lo excomulgaba, todos los vasallos del rey estaban, digamos, libres de no respetarlo porque había sido excomulgado por el Papa. ¿Qué hace? Bueno, recurre a Guillermo de Nogaret, donde en el busto de ahí era un hombre de mucha confianza del rey, y de Colonna, Sciarra Colonna. ¿No? Sciarra Colonna era un hombre que estaba tenía mucho rencor contra Bonifacio porque le había quitado las tierras de su familia y lo quería muerto, así como muchas otras familias de Roma querían muerto al Papa. Por eso el Papa no se encontraba en Roma, sino que se encontraba en Anagni, una ciudad que estaba a unos kilómetros al este de Roma. Y acá pasa un evento impresionante, porque pasaban cosas impresionantes de esa época. ¿Qué decide hacer Felipe? Decide arrestar al Papa, secuestrarlo, manda un equipo de tareas a Nani a secuestrarlo. Para eso utiliza una tropa de mercenarios al mando de Guillermo de Nogaret y de Colonna. Entonces, armados hasta los dientes, llegan estos 300, 400, no se sabe muy bien qué cantidad eran, una fuerza importante, a Nani. ¿Qué pasaba? La gente de Nani se había ido y habían abandonado al Papa. El Papa se encierra junto con algunos otros en su palacio y pide una tregua. Se la dan. Pero al ver que estaba dilatando, porque estaba esperando a ver que alguien lo ayudara, los mercenarios terminan quemando la puerta y entran a la catedral, entran por la fuerza porque la catedral conectaba con el palacio. Es dentro de la nave de la catedral donde matan a un obispo un obispo húngaro, y que la historia recoge que, bueno, que había una cuestión personal ahí de problemas personales entre esta persona y, bueno, los capitanes mercenarios, que habían muchos de las familias patricias que estaban odiando a Bonifacio. Ahí lo encuentran a Bonifacio, vestido totalmente con todas sus alas, con su mitra, diciendo de que iba a morir como papa. Es acá que sucede un evento que se llama la bofetada, donde Colonna lo bofetea con la manopla de acero de la armadura al Papa Bonifacio, que ese momento contaba con 68 años, ¿no? ¿Qué pasa? Nadie lo ayuda al Papa, y pasados 72 horas, habían sido saqueados por los mercenarios, bueno, el palacio papal de Agnani, en fin, las otras casas de los comerciantes, hasta que la gente decide ayudarle al Papa y va en rescate de él. ¿Qué pasa? El Papa no se recupera de ese evento, que sucede el 7 de septiembre de 1303. El 8 le iba a excomulgar a Felipe VIII. Esa intervención hace que el Papa entre en una situación, muchos creen que el hambre que había pasado, pero sobre todo el de maltrato, hace que el Papa no lo excomulgue a Felipe el Hermoso, pero termina muriendo al mes. Y ahí lo sucede Benedicto XI. Benedicto XI era un papa francés puesto por Felipe para su beneficio, pero no le dura ni siquiera un año y se muere, y ahí sube el que sería, digamos, un gran apoyo para Felipe IV, que fue Clemente V. Clemente V sube al papado, y lo va a apoyar al rey Felipe, incluso en contra de su voluntad. ¿Qué pasaba? Él debía al temple, a los templarios, una enorme cantidad de dinero, y aparte los templarios administraban el tesoro real. Entonces decide hacer lo que había hecho con los judíos, que había hecho con un montón de gente, que es, hacer una operación, para llamarla de alguna manera, de desprestigio de los templarios, haciendo correr un montón de calumnias y mentiras a cargo, obviamente, de su hombre de confianza, que era Nogaret. Entre las infamias y cosas que se dicen de los templarios, era que eran herejes, que se dedicaban, que eran sodomitas, que se dedicaban a
a un montón de cosas que no eran ciertas, ¿no? Y que era todo orquestado por Nogaret, incluso con algunos miembros expulsados de la Orden del Temple y gente que realmente mentía. Entonces, ¿qué pasó? Sabían que Clemente V lo iba a apoyar. De hecho, Clemente V lleva la sede del papado a Aviñón, en Francia, para estar equidistantes del emperador y del rey de Francia. Era un traslado supuesto de un tiempo que se terminó quedando hasta 1377, donde Gregorio XI después lo retoma a Roma. De esta manera, Clemente evitaba lo que no logró Bonifacio VIII, que es evitar las intrigas palaciegas en Roma. Pero un día, y eso sucede, eso empezó, toda la gesta esta empieza en 1305, 1306, el 13 de octubre de 1307, el viernes 13 de octubre de 1307, se giran órdenes selladas para ser abierta ese día a primera hora de la mañana. En esa orden, que recuerda mucho, o sea, en la Guerra de la Galaxia, cuando los Sith atacan, es una guiñada a lo que pasó con los templarios. A la misma hora, 40.000 hombres fueron arrestados. Todos los templarios fueron arrestados, muy pocos lograron escapar y zafar de esta purga, que llevó a un juicio que demoró 7 años y donde muchos fueron asesinados, quemados, acusados por herejía y por adorar a un tal Baphomet, que era una especie de entidad de Oriente Medio. Todo era en base de mentiras, tanto es así que se descubrió una carta hace poco donde Clemente V decía que los templarios eran inocentes y que estaban siendo acusados injustamente, pero igual, de todas maneras, él no hizo mucho o decir nada para ayudarlos. Por supuesto que los torturadores del rey pusieron manos a la obra para sacar declaraciones falsas, y muchos declararon que sí, que era cierto. Para 1314 se decide la suerte del gran maestre del Temple, de Monay, junto con otro compañero. O sea, eran 3 los cabezas del Temple, uno desaparece, y bueno, se arma una pira, se juzga frente a Notre Dame de París y se hace una pira para ser ejecutados. Y efectivamente fueron ejecutados. El tema es que, mientras que en muchos otros templarios las piras ardían muy rápidamente, lo cual era un acto de misericordia, en el caso del gran maestre decidieron hacer una pira que ardía muy lento. Mientras se quemaba, de Monay empezó a hablar en un tono calmado, con una voz bien clara, mucha gente lo escuchó decir, donde le exigía al rey y al papa que iban a ser juzgados por Dios. Entonces le echa una maldición que básicamente es así: le dice: tú, Clemente, tú, Felipe, de acá 1 año y 1 día están respondiendo frente a la corte celestial por estos crímenes, y los maldigo por 7 generaciones. ¿Qué pasaba? Guillermo de Nogaret, que había sido el gran artífice de la conjura contra los templarios, había muerto 1 año antes envenenado por una condesa de una forma espantosa, por un veneno horrible, una muerte que, digamos, le licuó, digamos, los órganos internos. Bueno, los templarios efectivamente mueren y son quemados. Ahora, ¿qué pasa? Eso pasa en marzo de 1314. La muerte, la ejecución de los templarios, ¿no? Ahora, en abril, y vean ustedes lo increíble de esto, pasan 2 cosas. El 20 de abril muere Clemente V, con 50 años, de una forma que nadie sabe por qué fue lo que pasó. Pero el día anterior, el 19, pasó una ejecución que cambiaría totalmente el rumbo de la monarquía, que fue el escándalo de la Torre Nesle. 1 año antes de los eventos de abril,
tienen que tener noción de esto, ¿no? El maestre de temple echa la maldición. El 19 de abril se hace la ejecución pública, que les voy a explicar ahora, y al otro día muere Clemente V. ¿Qué es el escándalo de Nestlé, de la torre de Nestlé? Bueno, resulta que la reina Isabel de Inglaterra, hija del rey de Francia, llamada la Loba de Francia, que estaba casada con Ricardo II de Inglaterra, va a visitar a su familia. Ella es una mujer de mucho temperamento y mucha fuerza. De hecho, los historiadores dicen que Ricardo II era homosexual y no le daba mucha bolilla a su mujer, la cual ella tenía un amante, obviamente todo en secreto, pero era una mujer combativa. Entonces, va a visitar a su padre y a sus hermanos, ¿no? Va a visitar a Luis el Obstinado, que estaba casado con Margarita de Borgoña, Felipe el Largo, casado con Blanca de Borgoña, y Carlos el Hermoso, que estaba casado con Juana de Borgoña. Es decir, los tres hermanos de la reina estaban casados con tres princesas de Borgoña. Ahora, hay un evento que le llama la atención a la reina, ya que la reina llevaba en esta visita de regalo unos monederos bordados en veras preciosas, en fin, iguales para las dos princesas. Ahora resulta que los ve en manos de dos caballeros normandos, Philippe y Gautier Dunay, y esto le llama la atención a la reina. ¿Cómo es posible que estos dos caballeros inferiores tuvieran estos monederos que eran evidentemente de las princesas? Se lo comunica al rey. Y el rey empieza una investigación. En esta investigación, efectivamente, las princesas estaban engañadas en su mayoría con estos dos caballeros. Lo que pasa a continuación es evidente, ¿no? Son arrestados, son torturados y el día 19 son ejecutados en la plaza, pero no de cualquier manera. Ambos hermanos fueron primero despellejados vivos. El crimen que se le acusaba era de lesa nobleza, es decir, atentaban contra la continuidad de la casa de los Capetos, ¿no? Porque podían generar un hijo bastardo. Entonces, el castigo fue terrible. Fueron despellejados vivos, fueron castrados, sus miembros tirados a los perros. Luego se los decapitó y se los colgó en una horca, dando, un espectáculo aterrador incluso para los cánones de la Edad Media y de los salvajismos de la Edad Media. La princesa Margarita fue rapada junto con su hermana Blanca. Juana zafa y solamente es arrestada y metida unos años en un monasterio porque no había pruebas de que ella tuviera ningún contacto. Pero tanto Blanca como Margarita se lleva la peor parte, porque Margarita era la esposa de Luis el Obstinado, que aparte era el heredero del trono. Le encierra en una torre sin paredes, como en Game of Thrones, con el enano de Game of Thrones, donde lo ponen en una habitación sin paredes a los vientos, y la mujer se muere a los 2 años. En realidad parece ser que el propio esposo la manda a estrangular para poderse casar. Y ahí empieza el declive. ¿Por qué? Porque al no ser ejecutadas las princesas, los príncipes no podían casarse con otras mujeres y ninguno tenía descendencia. Entonces, ese evento hace que la salud del rey se joda, y en noviembre de 1314, estando de cacería de ciervos, el rey le viene una apoplejía, una especie de accidente cerebrovascular, y muere. Muere antes del año que había sido pedido por Desmoulins a Dios. De la descendencia, queda que la reina Isabel de Inglaterra tiene como hijo a Ricardo III. Ricardo III va a ser el que inicie la Guerra de los 100 años y un tirano que hizo mucho daño en Inglaterra. Luego de la muerte del rey, pasado solamente unos pocos años, 14 en realidad, en 1328 deja de existir la Casa de los Capetos, que había gobernado Francia desde el año 987, ya que no había, sus hijos procrearon un par de nietos y estos murieron, y Desmoulins cumple de esta manera la maldición hecha tanto a él como al Papa. El
papa que muere con 50 años. De esta manera, el honor de los templarios de cierta manera queda reconstituido y su lugar en la historia, digamos, de cierta manera limpio, ¿no? No hay que recordar también de que en la historia, y estamos hablando hace 900 años en realidad, en el pasado, los templarios a veces son un poco defenestrados por la industria, porque, digamos, es cierto que eran muchos, pero los servicios que hacían eran importantes. Obviamente, como toda organización humana, había algunas malas manzanas, pero no eran la mayoría. Es impresionante en una época donde Europa ya estaba terminando la Edad Media, empezaba el Renacimiento, esta maldición cambia el curso de la Casa Noble de Francia. Uno podría decir, bueno, hay una serie de casualidades que se dan, pero el hecho del juicio, la ejecución de estos dos hermanos y la encarcelación y muerte de la princesa Margarita y después de la princesa Blanca de Borgoña, hace que la casa noble de Francia se entre en un barranco al cual no va a poder salir, y de hecho eso explica en cierta manera la muerte de Felipe el Hermoso. Bueno, esto es en línea general lo que sería la maldición de los templarios. Bueno, espero que hayan disfrutado del video. Sí, hay mucho material, algo muy interesante para ver, sobre todo a la gente que le gusta la historia. Y nos estamos viendo a la brevedad. La música que están escuchando es el oficio de los maitines cantado por un coro de monjes brasileros de hace ya unos cuantos años. Es una grabación poco vieja, pero muy interesante. Quizás así sonaban los coros medievales de estos monjes guerreros que marcaron la historia y que hasta hoy en día se recuerdan. Bueno, un abrazo grande, nos estamos viendo. Que pasen